Gracias. Entonces ahora, en la segunda parte, vamos a hablar de las 95 tesis que fueron expuestas en Wittenberg, en las puertas de la capilla, y que fueron escritas por lo menos 3 copias. Una se la enviaron a las autoridades eclesiásticas, ¿no?, de Alemania, y otra de Roma, y otra pues la que Melanchthon dice que lo pegó en la puerta de la capilla, ¿no?, de Wittenberg. Entonces hablemos ahora de las 95 tesis. Una de las cosas más importantes de todo esto es que Lutero, como les dije, no es perfecto, ¿no? Es un hombre con errores también, ¿no? Escribió contra los judíos, tuvo textos contra las mujeres. Lo peor fue el texto contra los campesinos. Pero en estas 95 tesis, el contexto es que el Papa ha aceptado que se vendan indulgencias, y como les dije, hasta para muertos, ¿no? Y con una tarifa, y el 50% iba para Roma y el 50% para pagar deudas de la Iglesia Católica Germánica. Y esto pues causó tanto dolor en el pueblo, ¿no?, que estaban muy molestos, ¿no?, con todo esto. Y lo primero que quiero mostrarles de las 95 tesis que es importante es lo siguiente. El 31 de octubre de 1517 dio a conocer las 95 tesis y nadie respondió formalmente a las 95 tesis. Nadie. Es más, algunos lo consideraban como un loco, ¿no? Y los grandes teólogos de su tiempo, por ejemplo, el cardenal Cayetano, que tal vez para algunos era el mejor teólogo de ese tiempo, que había sido su maestro de Lutero en Alemania, tampoco le contestó. Sí llegó a conversar con Lutero, ¿no? Le preguntó: ¿qué? ¿Vas a estar contra la Iglesia Católica? ¿Vas a estar contra la propia Iglesia y contra el Papa? Le preguntó, ¿no? Los especialistas de las 95 tesis entonces señalan eso. Lo segundo, que las 95 tesis son contra la teología escolástica, en un escrito con una fuerza retórica acumulativa que dista mucho de las obras académicas, ¿no? En ese tiempo las obras académicas de Lutero eran buenas, ¿no?, pero esto era como 95 ideas así, y que incluso si tú lo lees se van repitiendo algunas, ¿no?, y a veces hasta algunos se aburren, no lo terminan de leer porque repite y repite. Y está atacando una teología católica que es de la confesión de pecados, está atacando también la indulgencia, y está atacando una de las cosas terribles que existía esa época, es estos que se llamaba la penitencia. Esos son los ataques de la 95 tesis, ¿no? Lutero va a decir después que él se va a sentir libre en Cristo con la justificación de la fe, porque con esto que sucedía en la Iglesia Católica prácticamente nadie tenía solución, ¿no? Y Lutero por eso va a usar Gálatas capítulo 5, verso 1, 2, 3, 4 y 5, que tenemos que ser libres en Cristo Jesús. Una de sus enseñanzas, ¿no?, es
la sola fe, sola fide, la sola gracia, sola gratia, solo la palabra de Dios, la sola escritura. Lutero decía, las escrituras no necesitan defenderse, ellas se defienden por sí solas. Decía. Y otro es soli Dei glori, solo la gloria es para Dios. Y otro de sus pensamientos se llama que todos somos sacerdotes de Dios. Y a eso lo llamó el sacerdocio universal del creyente, ¿no? En una sociedad clerical, católica, donde solo el clérigo puede interpretar y tú no. Y Lutero decía, no, la lechera es sacerdote de Dios. El campesino es sacerdote de Dios. Todos podemos ser sacerdotes de Dios, ¿no? Y otro de sus pensamientos es la libertad cristiana. Que ahora nos quitamos la cárcel de la teología escolástica, de esto de la penitencia, de las indulgencias, ¿no? Lutero va a llegar a decir en las 95 tesis, Dios sí perdona los pecados, pero usted no necesita comprar ninguna indulgencia. Y entonces eso es, ¿no? Y lo tercero, en la introducción de las 95 tesis, insiste en la importancia de la penitencia y el arrepentimiento. Planteaba un nuevo panorama religioso, pone todo el sistema de la devoción con lengua contra las indulgencias, ¿no? Con un lenguaje duro contra las indulgencias. Entonces, él está creando una nueva teología de la penitencia y el arrepentimiento basado a la justificación en Cristo Jesús. No necesitamos mediadores, Cristo es el que nos libra, que hasta ahora todos creemos. Amén. Y siguiendo con el PPT, en su carta al humanista Christopher Scheur de Nuremberg, Lutero insistía que no tenía intención de publicar las 95 tesis. Pretendían que fueron leídas por un pequeño círculo de lectores, por eso lo mandó a sus autoridades en Roma y en Alemania, y solamente uno, y él no quería publicarlas, pero ya les dije que eso se volvió viral. Lo tradujeron al alemán y estaba por toda Alemania. Entonces parece que no pretendía. Otro aspecto de las 95 tesis es que Lutero envió las 95 tesis a Johannes Lang a Erfurt. No tiene ninguna petición. En una carta del 11 de noviembre de 1517 dice que las tesis no gustarán a tus teólogos y se defiende de acusaciones de orgullo y osadía, ¿no? Oye, ni Erasmo de Rotterdam, el teólogo más importante en la época de Lutero, se llamaba Erasmo. Y Erasmo, cuando Lutero escribió esto, Erasmo dijo, qué alegría y qué hermoso es este escrito. Más tarde, los católicos le echan la culpa a Erasmo, ¿no? Tú fuiste el que empollaste el huevo de la reforma. Y Erasmo dice, sí, pero yo no sabía que el gallo iba a ser tan bravo, ¿no es cierto? Refiriéndose a Lutero. Y le echan la culpa a Erasmo por tu culpa. Si tú lo hubieras condenado, si tú, el teólogo más importante de Europa, Erasmo de Rotterdam, lo hubieras condenado, no hubiera pasado la reforma. Y más tarde, Lutero y Erasmo van a debatir, ¿no? En esa época, uno escribía, otro te podía escribir una respuesta. Y tú volvías a responder. Y así
las publicaciones iban y venían, ¿no? Eran cartas, respuestas. En respuesta, por ejemplo, hay uno contra Pion, contra tal, ¿no? Así. Y se iba haciendo todos estos montón de escritos de esa época. Lutero, en estas 95 tesis, parece que no pretendía, y él mismo dijo que su obra más grande no era la de las 95 tesis. Es más, cuando tú lees, no hay palabra así directa contra el Papa, ni contra la Iglesia Católica, sino contra la teología de la indulgencia y del sistema de arrepentimiento y de la penitencia. Es contra eso, y él, como doctor de la Biblia, dice: yo encuentro que esto es falso, y hace sus 95 tesis. Todavía Lutero aquí no habla contra el Papa. Después sí, como les digo, va a haber escritos durísimos contra el Papa. Le va a llamar el anticristo, y a la Iglesia Católica va a decir que es la Gran Babilonia. Y en otro escrito, que el Vaticano era un prostíbulo. Cuando fui a Italia, fui al Vaticano, me tomé fotos, pero a mi esposa le digo: no lo publiques, por favor, porque no vaya a ser que un luterano y entonces Lutero hace todo esto, ¿no? Siguiendo otra idea de las 95 tesis, teniendo en cuenta que las 95 tesis fueron escritas por un profesor alemán desconocido de un lugar ignoto, o sea que no era reconocido en el mundo académico, para la comunidad intelectual, se hicieron virales. Fue un éxito sin precedentes. Teniendo en cuenta quién era Lutero, no había estudiado en París, no había estudiado en Roma, no había estudiado en Bolonia, una de las universidades más antiguas del mundo, no, de Wittenberg. Pero los alemanes eran nacionalistas, amaban su tierra, ¿no? Aquí en Perú hay algunos que aman su tierra, ¿no? Como los arequipeños, que están muy orgullosos de su. Los huancaínos, ¿no? Dicen que Huancayo es la nación huanca, ¿no? Y otros, ¿no? Pero también en el norte, ¿no? Los trujillanos, los piuranos. Entonces, ese aspecto nacionalista había en Alemania. Sin eso no hubiera sido posible la reforma. Seguimos, ahí puse las 95 tesis, se hicieron virales, ¿no? Se hizo una noticia viral. Primero, el predicador de la cátedra de Augsburgo, Urbano Regius, señalaba que las notas de debates de Lutero estaban por todas partes, ¿no? Que el otro Albert Kranz había recibido en Hamburgo a principios de diciembre las 95 tesis, ¿no? El 31 de octubre salió, a principios de diciembre ya estaba en alemán, y ellos estaban informando a las autoridades eclesiásticas. Conrad Pelikan de una ciudad recordaba que le llegó las 95 a inicios de 1518. Erasmo de Rotterdam se las envió a Tomás de Moro, su amigo, el 5 de mayo de 1518. Recibió, y a Tomás de Moro, uno de los más grandes teólogos, le envía también por favor, revisa esto, ¿no? Que es tremendo. A finales de 1517, el obispo Gabriel von Eyck de Eichstätt comentaba una copia de Johannes Eck, amigo de Lutero. Johannes Eck fue uno de los más grandes amigos de Lutero, que bueno, después su mejor amigo va a estar en contra de él,
y él lo va a sentir mucho, va a ser como un puñal en su corazón, pero que estaba comentándose lo que decía su amigo. Lutero dijo, en 2 semanas estaba por toda Alemania. Y un día estaba en la Universidad de Wittenberg sentado y vino un alumno para que lo firme y dijo, ¿y de dónde sacaste esto? Recuerden que ese tiempo él ni siquiera tenía control de los escritos que él hacía. Se quejaba de que las imprentas ganaban mucho dinero con sus escritos, pero él nunca cobró nada. Y Lutero pues llega a decir de las 95 tesis que ha sido el escrito más conocido del mundo, que nunca se había visto esa forma, ¿no? Lutero decía, cuando el Papa escribe, nadie lo lee, ni siquiera sus mejores amigos, decía. Y cuando él escribía, todos le leían, ¿no? Él era importante, era viral. Y una de las cosas más importantes de las 95 tesis que quiero comentarles es la siguiente, que cuando escribió al obispo de Brandenburgo, unos meses después, ¿no?, de 1517, negó que las tesis fueran verdades teológicas e insistió que solo eran propuestas para debatir, pero pronto tuvo que defenderlas enérgicamente. O sea, no es que Lutero haya dicho, en estas tesis están mis mejores pensamientos teológicos, no, sino que eran propuestas para debatir, pero como les digo, oficialmente nadie le contestó. Ni el Papa, ni la Inquisición, ni los arzobispos, ni los obispos del Sacro Imperio Germánico, ni del Sacro Imperio Romano, nadie le contestó. Y al contrario, todos se pusieron a leer y a hacer chisme de eso. Oye, como una bola que ya no se podía detener. 6 meses después que publicó su tratado de las 95 tesis, publicó Tratado sobre la Indulgencia y la Gracia, que fue reeditado 25 veces entre 1518 y 1520. Entonces, como esto fue tan grande, dijo, ahora sí voy a escribir algo teológico. Y la gente no se recuerda de ese tratado, pero sí de las 95 tesis. Si ustedes quisieran saber su punto de vista teológico, tendrían que leer el Tratado sobre Indulgencia y la Gracia. Ahí. Y este tratado sobre indulgencia y la gracia era un sermón que estaba pensado en difundir sus propuestas teológicas más allá de las fronteras de Wittenberg, que estaba queriendo que todo el imperio lea sus ideas. Para él también debe haber sido algo nuevo, ¿no? Imagínense un sacerdote de una universidad lejana, pequeña, que no tenía renombre y que ahora estaba en la boca de todo el mundo. Entonces, pero estaba preparado. Estaba preparado, porque si no, no hubiera podido seguir, ¿no? Una pregunta que nos hacemos: ¿de dónde sacó el valor para enfrentarse al papado y a la Iglesia Católica? Lutero tiene 147 tomos de escritos en la edición de Weimar que están en alemán. 8 tomos son de cartas y él se queja, ¿no? Me canso escribiendo las cartas. Pero también hay tomos de sobremesa. ¿Qué cosa eran los tomos de sobremesa? Después del almuerzo, con sus discípulos, se quedaban a conversar, y por supuesto a todas las mujeres las votaban, solamente los hombres. Y sus discípulos escribían todo lo que pasaba en la sobremesa. Si habían tomado cerveza,
si habían hecho un chiste malo, todo. Entonces, en esos documentos de sobremesa, Lutero explicó que cuando escribió las 95 tesis, era como un caballo ciego, obligado a no salir de la fila. Cuando le preguntaba, ¿cómo hiciste? ¿Cómo soportaste? La verdad es que yo era como un caballo ciego. Y luego explica, si Dios quiere gastar una broma utilizándome, decía Lutero, debería hacerlo él mismo y no implicarme en este movimiento. ¿Por qué? Porque debe haber sido durísimo para Lutero la reforma. Y esto me hace recordar a los profetas del Antiguo Testamento. Ser profeta del Antiguo Testamento no era fácil. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, no podrían tener su tarjeta, soy profeta, por favor, llámame. No, ser profeta era algo que ellos no querían. Era una carga pesada, era ser varón de Dios, sí, pero no era algo que anhelaban ser. Porque como él dice, ¿no? Me obligaste a ser profeta, tuve que obedecerte. Incluso un profesor de hebreo mío hizo un exégesis de ese texto de Jeremías, que se usa un término muy duro prácticamente cuando dice en Jeremías, tú me hiciste profeta, me obligaste, así con el mismo término de violación. Y un artículo de un biblista se titulaba por eso La violación de Dios. Porque el término era el mismo término que se usa para violar a una mujer, y Jeremías usaba, me has obligado a ser profeta. Y los biblistas usan unos datos de Jeremías y le llaman las confesiones de Jeremías, cuando él se queja el ser profeta. Se queja. Y cómo casi lo matan, casi lo aserran y todo esto, ¿no? Entonces, otra de las ideas de Lutero sobre esto es la siguiente. Describía que no era dueño de sus actos y atribuía a un poder superior. Yo no hice la reforma. El Espíritu de Dios lo hizo, porque yo no tenía ni la fuerza ni nada. Posteriormente usaba la palabra en alemán Spiel, que significa juego, para referirse a la publicación de su tesis, ¿no?, de las 95, como si Dios lo hubiera utilizado para hacer una travesura, ¿no? Y que él no era consciente de lo que hacía. Y eso me hace recordar a un teólogo que dice, ¿no?, que a veces Dios parece escribir con letras y líneas desordenadas, pero que en realidad tiene todo un plan. Y entonces él sentía que él no lo hacía, y él sentía que todo esto fue por un poder. En ese tiempo también habían hermanos pentecostales, por si acaso, si no sabían. Por ejemplo, un día se encontró con 5 profetas que le dijeron que habían visto visiones, que habían visto que Dios quería que haga esto, el otro, y entonces él los miró y les dijo, bueno, no quiero saber su mensaje, porque primero el Espíritu de Dios tiene que decirme el mensaje, ¿no? Entonces, él se encontraba así con gente así. Lutero, antes de las 95 tesis, no cuestionaba al Papa. En sus clases que se tiene, nunca cuestionaba al Papa ni a la Iglesia Católica. Y en las mismas 95 tesis nunca hay un ataque directo que la Iglesia Católica es malvada o que el Papa es tal.
pero sí empezó a cuestionar, oye, si tú eres papa, ¿por qué permites las indulgencias? Desde las 95 tesis escribía así: el Papa, en las 95 tesis, hace bien en ofrecer a las almas la remisión del purgatorio, pero no por el poder de las llaves que no ostenta. O sea, diciendo que eso que tú dices de las llaves de Pedro no es verdad, que en el Nuevo Testamento no hay una enseñanza de Jesús o de Pedro que hay un papa, ¿no? El doctor Carvart fue invitado al Concilio Vaticano II en 1962, ¿no? Y no pudo porque justo estaba muy enfermo, ¿no? A veces hay momentos de enfermedad que uno no puede venir, como el pastor Henry, ¿no? Que hoy no pudo venir. Y entonces escribió un documento que se llama A las puertas de San Pedro. Y donde Carvart, pues, una de las cosas que les pide, ¿no? Es bien interesante esto, a las puertas de San Pedro, ¿no? Y en el documento Carvart le dice: la Iglesia Católica va a ser una iglesia que se adelante a su tiempo el día que reconozca que no es el único lugar de salvación de Dios. Y eso se tomó en el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano I decía: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y en el Concilio Vaticano, tomando una cita de Agustín, dice, ¿no? Hay muchas semillas de Dios y una de esas semillas es la Iglesia Católica y otra es los protestantes, los ortodoxos. Por eso los católicos le llaman Concilio Vaticano Ecuménico. Por eso. Y también ahí dice, ¿no? Citando a Agustín también, ¿no? La Iglesia Católica es santa y pecadora. Sí. En el Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces ahí Carvart les pide, ¿no? Oye, reconozcan que no son ustedes la única iglesia, que el Señor tiene sus formas. Y así fue. Y luego, hablando de las 95 tesis, un teólogo, Schurf, le habían preguntado con incredulidad, ¿no? a Lutero: ¿quieres escribir contra el Papa? La Iglesia no va a tolerar. Lutero sabía que podía acabar en el martirio y ya no había vuelta atrás. Cuando Lutero es llevado al castillo de Waterloo, después de la dieta de Worms en 1521, después de 8 meses sale de ahí, vuelve a Wittenberg, y habían quemado en Wittenberg las iglesias católicas y matado a sacerdotes católicos. Los habían quemado. Y Lutero dijo: esto yo no quería. Así que esto necesita de un líder, ¿no? Y empezó. ¿Cuáles fueron las repercusiones de las 95 tesis? La primera, que las 95 tesis tuvieron repercusiones favorables, o sea que muchos estaban de acuerdo, sobre todo los alemanes, los suizos, holandeses, los finlandeses, y hubo también repercusiones desfavorables. El más sentido de Lutero fue que su amigo de Nuremberg, Christopher Schurz, se hizo su enemigo, ¿no? Cuando escribió una crítica a sus argumentos. O sea, su propio amigo hizo crítica a los argumentos de Lutero y eso le dolió mucho. Un escrito explica: casi todas las charlas de sobremesa versaban
sobre Lutero. Lo alababan, lo adoraban, lo defendían y estaban dispuestos a aguantar cualquier cosa por él. Recitaban su obra, lo besaban, leían ávidamente cada palabra. Incluso algunos dicen que gracias a Lutero, algunos empezaron a leer, porque eran analfabetos. Yo quiero leer a Lutero y empezar a buscar leer en alemán. Y otros señalan que gracias a las 95 tesis mejoró la capacidad de lectura en Alemania. Imagínense. Entonces, Lutero pues fue tremendo con estas 95 tesis. La gente no se limitaba a leer las tesis, sino que actuaban. En marzo de 1518, Lutero escribía a Lang de Erfurt para prevenir que los estudiantes habían quemado públicamente los documentos del dominico Tetzel, que se llamaban Position, en la plaza del mercado de Wittenberg. Y él decía, yo no tuve nada que ver por si acaso, pero la gente está quemando, está haciendo. Y ya, entonces, la reforma ya no estaba en manos de Lutero. Ahora era, como dice el texto, en la multigracia de Dios, ¿no? También recordemos que cuando se hizo la bula papal, los estudiantes de Wittenberg hicieron una fogata y quemaron, y otros fueron al río y la bula dijeron, lo vamos a convertir en bola, y lo tiraban al río. Así, las 95 tesis empezaron a transformar la sociedad. Lutero no data su transformación en el año 1515, cuando daba clases de la epístola a Romanos. Él no dice, yo cuando daba clases ahí me transformé para atacar a los errores de la iglesia. No. Lutero tampoco consideró que su transformación fue el 31 de octubre de 1517 cuando escribió las tesis. Tampoco. Lutero explicaba que su transformación fue en 1519, cuando describe cómo leía los salmos y cómo se reencontró con la epístola de los Romanos. Él dice eso, cuando yo leí los salmos y cuando me reencontré con la epístola de los Romanos, allí me transformé. Y muchos de nosotros también tenemos esas historias, ¿no? Y copié de los escritos de Weimar lo que dijo Lutero. Ahí se los leo, miren. Estas son palabras de Lutero, del alemán al español. Hasta que al fin, por piedad divina, y tras meditar noche y día, así como el salmista, noche y día, percibí la concatenación de dos pasajes. En él se revela la justicia de Dios, ¿no? Qué lindo. Como dice la Escritura, ¿no? Romanos 1, 17 y 18. El justo por la fe vivirá. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra, dice Lutero, que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, la fe. Y que el significado de la fe era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en la virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como dice las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Me sentí entonces, dice en 1519, hombre renacido, y vi cómo se abrían las puertas del paraíso. La Escritura entera se me apareció como un nuevo rostro. La repasé, tal como recordaba de memoria, y me confirmé
en la analogía de otras expresiones como la obra de Dios es la que opera en nosotros. El poder de Dios es la que nos hace fuertes. La sabiduría de Dios es la que nos hace sabios. La fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios. Desde aquel instante, dice Lutero, comencé a exaltar con amor estas palabras infinitamente dulces: la justicia de Dios, que antes había odiado con todas mis fuerzas. Así este pasaje de Pablo en realidad fue mi puerta de entrada al paraíso, 1519. Y eso es lo que usted y yo vivimos. No tenemos mediador, vamos directo al Señor. La justicia de Dios, que es la gracia y la fe, es la que nos guía. No indulgencias. Hoy también hay nuevas indulgencias, ¿no? Queremos comprar cosas por nuestra conciencia. Lutero también decía que habían unos que vivían de reliquias y decían: aquí está el hueso de Santiago. Y Lutero enseñaba a sus alumnos: bueno, solo en Alemania he contado que el Señor tiene más de 50 apóstoles, porque tienen tantos huesos de Santiago en varias iglesias que ya son no un Santiago sino varios Santiagos. Y esto, ¿cómo va a ser de Dios? Las reliquias no son de Dios, decía Lutero. Y se burlaba de los escolásticos y les llamaba alegoristas. Ahí vienen los señores alegoristas para confundirnos, decía. Entonces Lutero, con estas 95 tesis y esto que es la justicia de Dios, que se basa a la fe y a la gracia de Dios: por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios. Y esto fue tan importante, queridos hermanos, que cambió la historia de la humanidad. Después de la Reforma, el mundo no fue el mismo. Un autor dijo: lo mejor de Europa se volvió protestante, refiriéndose a los alemanes. Lo mejor de Europa se volvió protestante. Hegel decía, refiriéndose a los alemanes, Hegel, el filósofo, decía a la Reforma protestante, decía: los cristianos predican la verdad, pero no saben qué es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué decía Hegel eso, no? Porque cuando hablaba con teólogos no sabían sustentar su fe, no sabían sustentar su historia, no sabían sustentar sus doctrinas. Solamente soy salvo por fe, pero ¿qué es la fe? No sabían sustentar. ¿Cuál es la diferencia de la justificación por obras y justificación por fe? No lo sabían. Pero vivían en la fe. Y por eso Hegel decía: hablan de la verdad, pero no saben qué es la verdad. Ese es el problema del cristianismo. Y nosotros, hoy, ¿no?, les felicito a todos que están en el Instituto IDL de Camino de Vida, preparándose para ser mejores cristianos. Y como dice 1 Pedro 3:15, debemos dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos pregunte. Amén. Y conociendo estas cosas de la historia, de la teología, como raíz de nuestros fundamentos, ¿no? Recuerdo un pastor de Asambleas de Dios decía: yo no me reconozco ni nieto ni bisnieto de los luteranos, decía. Entonces, ¿cuál es tu fundamento? ¿Dónde nacimos?
nacimos el 31 de octubre de 1517, cuando se inicia la Reforma, y por eso el pastor Barriger también dijo algo que también el pastor Manuel me comentó, ¿no? Que sería bueno hacerles un recorrido en un masterclass de la historia de la iglesia, ¿no? De un periodo, una línea de tiempo, un aplauso. Y a veces ni conocemos nuestra historia. Por ejemplo, un día un muchacho, hoy día les voy a hablar de los calvinistas, ¿no? Y él estaba buscando a un calvo por ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿saben quiénes son los menonitas, los anglicanos? Por ejemplo, ¿sabían que la iglesia de Inglaterra se volvió la iglesia anglicana por Enrique VIII, que lo único que quería era el divorcio, y la iglesia católica no le dio el divorcio, y Enrique VIII dijo: dejo de ser católico y hago mi propia iglesia, y él era el rey y como el papa de la iglesia anglicana. Entonces, y esta iglesia anglicana, donde por ejemplo se casó la princesa Diana, ahí mismo, ella se casó como anglicana, ¿no? No sé si, por ejemplo, pueden ver en Netflix The Crown, ¿no? La corona. Ahí la princesa es una anglicana que todos los domingos va y tiene su pastor todavía, ¿no? Anglicano. Entonces también ellos son parte, y posteriormente viajan a Estados Unidos los anglicanos, pero ya no como anglicanos, sino como puritanos, como otros como metodistas, ¿no? De todos estos wesleyanos, y de ahí en el siglo XX van a ser la iglesia pentecostal, y se va a hacer una tremenda idea, pero lo más importante es volver a la palabra, tener a Cristo como centro de nuestra vida y hacer una misión contextual para hoy, que pueda llegar a los corazones de los jóvenes y la gente que necesita de Dios, y que Camino de Vida pueda ser la iglesia donde realmente el amor y la misericordia de Dios se muestre con un abrazo del Padre, ¿no? Genuino, cariñoso, y que también las doctrinas, la teología sea parte de nuestra vida, que podamos sustentarla, pero que no olvidemos las cosas del pasado para poder hacer una misión tremenda, ¿no? Y esa frase de Martín Lutero, Ecclesia reformata semper reformanda, iglesia reformada siempre reformándose. Hoy en día, si tenemos que volver a reformar la iglesia, hay que hacerlo una y otra vez, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para el Señor. Y también conversé con el pastor, que hicimos un PPT donde estaba toda la exposición. No hubo un problema técnico, pero que va a estar en la plataforma Q10, ¿ok? Y ahí le voy a dar a los que ponen ahí para que esté, y ustedes pueden revisar ahí los apellidos, datos, porque es tanta información, ¿no? Tanta información. Disculpen que podemos decir tantas fechas, informaciones, y ustedes pueden ahí constatar. Y como le decía al pastor Manuel, que no, ese PPT no fue sacado del rincondelvago.com, ¿no es cierto? ni control C, control V, sino que es un trabajo mío como profesor de historia de iglesia, que yo debo haber enseñado unos 18 años, ¿no? Y que he pasado por etapas también, ¿no? Primero era un romántico de Lutero, yo me creía así como seguidor de Lutero, y después dije, mejor sigo a Jesús, porque ¿no?
y hay que verlo como un hombre con errores. Y termino agradeciendo al Señor. Y bueno, gracias por hacerme sentir como en casa, Pastor Manuel. Y estamos para servirles. Y todo lo que. Y después hacemos una filita a los que quieren ver la Biblia de Lutero y les vamos a enseñar. Gracias. Un abrazo.